Pues damos comienzo. Buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en el ITV, y les doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Esta tarde tenemos un taller dedicado a la traqueostomía y para ello contamos con un experto en este tema, el doctor Santos Ferrer Espinosa. Él es neumólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, trabaja en la unidad de cuidados respiratorios con pacientes con ELA. Y bueno, pues va a ser quien nos ayude a solventar las dudas acerca de este tema. Antes de darle paso al doctor Ferrer, quería compartir con todos los asistentes información sobre los recursos que ponemos a vuestra disposición desde Vitalaire. Por un lado, tenemos estos talleres Paciente Vital. Son talleres en los que intentamos compartir información fidedigna impartida por profesionales y llegando a pacientes de todas las comunidades autónomas gracias a que son online. Y nuestro objetivo es que los pacientes de terapias respiratorias y sus familias tengan una buena experiencia con los tratamientos. Y esto estamos convencidos de que pasa por tener acceso a una completa información sobre la patología y el tratamiento y además de un correcto apoyo psicológico que ayude en la gestión de la misma. Por eso organizamos estos talleres a lo largo del año a los que podéis acceder a través de nuestra página web vitalaire.es y además podéis acceder a inscribiros a los que vamos publicando y también acceder a las grabaciones de los que ya hemos ido haciendo. Están disponibles todos en la web. También aprovechando que hago referencia a la web, quiero recomendaros la sección específica que tenemos, que se llama Espacio ELA. El objetivo es que tanto los pacientes con dicha enfermedad como los familiares o cuidadores puedan encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que os acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Para su desarrollo hemos contado con el doctor José Luis Díaz Cordobés, que es psicólogo experto en el tratamiento de pacientes con ELA y que coordina todos los contenidos que aparecen. Os animo a visitarla porque estoy segura de que os va a resultar de gran utilidad y además la grabación del taller de esta tarde la incluiremos en esta sección también. También tenemos una sección que os puede resultar muy interesante, que es el consultorio de ventilación. Lo hemos creado para ser un soporte en el día a día de la ventilación, dando soporte tanto técnico como emocional a través de nuestros profesionales, enfermeros y psicólogos. Es tan sencillo como acceder a la web, rellenar vuestros datos, como veis solo se pide el nombre y apellidos del paciente y el correo electrónico y seleccionar a quién queréis dirigir la consulta, si a uno de nuestros enfermeros o a nuestro psicólogo. Incluís la consulta y le llegará directamente a él y os responderá en un plazo inferior a 24 horas. Un contacto muy rápido y directo que seguro que os puede ser útil. Y ya antes de dar comienzo al taller, os quiero compartir las normas. Como vamos a estar bastantes personas conectadas, sí que veréis que estáis todos con la cámara apagada por tema de protección de datos. Sí que os pedimos que el micrófono lo tengáis apagado mientras el doctor Ferrer da las explicaciones, pero en cualquier momento podéis hacerle una pregunta. Esto lo podéis hacer o bien a través del chat, a la derecha veis que hay como una especie de bocadillo donde al pinchar podéis escribir las preguntas, o si no con la opción de levantar la mano, que aparece como una manita en la parte de abajo de la pantalla, y activando el micrófono, ahí también podéis, os daremos paso para que hagáis las preguntas que consideréis. De todas formas, la grabación estará colgada en unos días en nuestra página web. Al final del taller os mandaremos un mail con un pequeño formulario de satisfacción y ahí os incluiremos además este link para que podáis acceder a la grabación a partir de la semana que viene, que es cuando estará disponible. Así que, sin más, daros las gracias por estar esta tarde con nosotros y doy paso al doctor Santos. Así que, adelante, Santos. Dejo de presentar yo. Muy bien, pues ahora pongo la presentación. Creo que ya se estará viendo. No se está viendo todavía. A ver. Sí, yo la veo ahora. Eso. Así sí. Y hay que quitarle el panel de la derecha para que se vea más grande. Ya, eso no funciona. Es que eso acaba de ser más... Bueno. Al lado de la aspa, arriba del todo, no... No, es que... Espera, vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes. Disculpad a todos, gracias a Virginia. Mientras tanto voy mirando esto. Gracias a Virginia por la presentación. Gracias, evidentemente, también a Vitalaire por haber contado con nosotros, con el Clínico de Valencia, para estas sesiones.
La verdad es que estamos pues, muy contentos de participar y echarnos todos una mano en un tema, pues, en una enfermedad tan compleja como la ELA y sobre todo pues, en una situación tan difícil como ahora veremos cómo es la decisión de realizarse o no la traqueostomía. Como ha dicho Virginia, aquí ocultar las herramientas, ocultar barra de menú y Ahí lo tienes. vale, ya estaríamos, ¿no? Ahora sí que lo veis todo en grande. Sí, se ve bastante grande. Como dicho por Virginia, pues bueno, es un tema que es importante conocer. Es posible que siempre o en torno a este tema haya algo de silencio, quizá también por parte de los especialistas, también una parte de silencio por parte de las familias en cuanto a la traqueostomía. Y hoy, pues bueno, venimos a hablar de qué significa la traqueostomía, unos conceptos básicos, también algo de cuidados y también no solo hablar de la parte más técnica, sino pues hablar un poco de la parte más humana o social, o porque aquí la decisión también incluye mucha parte de ética, mucha parte de vivencias personales, de decisiones personales que, evidentemente, nuestro trabajo como neumólogos es ofrecer y aceptar cualquier decisión del paciente, pero que sea una decisión informada. ¿De acuerdo? Esta es la parte que había comentado Virginia. Bueno, yo me vuelvo a presentar, soy Santos, trabajo aquí en el Clínico de Valencia, llevo unos 6-7 años en la unidad de cuidados respiratorios y antes hice aquí la residencia. Entonces, vamos a empezar por una parte fundamental, que siempre que hablamos de traqueostomía y paciente con ELA, pues a veces suena un poquito raro el por qué aquí aparece un neumólogo en todo este proceso. Y el motivo fundamental es que a día de hoy las principales complicaciones que van a aparecer en esta enfermedad continúan siendo las respiratorias, ¿de acuerdo? Tanto la insuficiencia ventilatoria, es decir, la necesidad de algo que supla la fuerza de los músculos para poder mantener el oxígeno y el carbónico en los niveles que toca. También algo que podamos hacer o que podamos prescribir para sustituir la tos y también para manejar esas infecciones respiratorias que son las que acaban pues, conllevando ingresos habitualmente. Por eso es fundamental y siempre que a mí me preguntan o que algo que habréis escuchado seguramente aquí en el clínico, pues Jesús lo comentaría el otro día. Nosotros, nuestra unidad empezó hace más de 20-25 años con el doctor Emilio Cervera. Emilio decía, nosotros somos un papel fundamental porque somos los especialistas capaces de detectar el fracaso de las medidas no invasivas o el fracaso de la musculatura respiratoria e intentar poner solución o una terapia que lo solucione. Esta diapositiva es muy sencilla, se la robé a Emilio Cervera, básicamente porque en estas charlas que son para pacientes, familiares, asistentes trabajadores, personal de Vitalaire, pues bueno, básicamente empezamos de lo más básico y es que nosotros, los humanos, necesitamos meter oxígeno en el cuerpo porque ese oxígeno es el que va a llegar a las células para que haga función y sacar el carbónico. Este es el papel fundamental del sistema respiratorio. Por eso es importante un neumólogo en todo este proceso, ¿vale? Como sabéis, no voy a dar mucho la lata con qué músculos, qué no sé qué, nada. Sabéis que básicamente se afecta la musculatura que puede afectarse es brazos, piernas, musculatura respiratoria y también, evidentemente, un tipo de musculatura muy específica que nos va a dificultar el manejo no invasivo, como hablaría Jesús en el taller que se dio en marzo, la afectación de la musculatura vulvar, es decir, de la musculatura de la garganta, es la que va a dificultar esas medidas no invasivas de las que os hablaba el doctor Sancho. Ojo que esto es importante también, algo que me gusta remarcar al principio de cualquier taller, charla o parte de docencia, es que una persona que tiene ELA, si no tiene una patología del propio pulmón, lo que vamos a necesitar es algo que supla la fuerza de los músculos, ¿de acuerdo? El oxígeno en un paciente neuromuscular, un paciente con una ELA, una persona que tenga una ELA, cuidado que esto normalmente se necesita solo en ciertas situaciones, o bien que tenga una enfermedad de base, por ejemplo, un paciente con EPOC y además que tenga una ELA, o un paciente en el que haya una enfermedad concomitante como puede ser una neumonía o una infección respiratoria sobreañadida en ese momento, ¿de acuerdo? Con lo cual, el uso del oxígeno en los pacientes con ELA, pues hay que tener un poco de cuidado, ¿de acuerdo? Esto es algo que sí que me gusta mucho remarcar para que quede bien claro. Básicamente, nuestra función, como habéis visto, la función de lo que buscáis
en un neumólogo cuando valoramos un paciente con ELA es suplir esta función, ¿de acuerdo? Nosotros, la caja torácica hace de fuelle torácico, es como si tuviésemos un fuelle de los de avivar el fuego que al hincharlo conseguimos que entre el oxígeno, al deshincharlo conseguimos liberar el carbónico, ¿de acuerdo? Para ello tenemos una serie de músculos que son los que debemos de seguir durante la evolución de esta enfermedad para detectar si en algún momento pues, cae la fuerza de estos músculos y debemos de poner alguna medida terapéutica, como son los respiradores al inicio no invasivos, como explicó Jesús, ¿de acuerdo? Sobre todo nos fijamos en la parte de inspiración y expiración. La inspiración sí que es un proceso activo, es decir, la musculatura se contrae, ¿de acuerdo? Y ese cambio de presiones en la caja torácica hace que entre el aire de la atmósfera, se dé el intercambio y cambiamos el oxígeno que pasaría a la sangre y el carbónico pasaría a lo que es el espacio aéreo. La expiración es pasiva, es decir, el músculo se relaja, al relajarse permite que salga ese carbónico hacia el exterior. Esto es muy fácil, o sea, esta imagen también me gusta mucho poner al principio de todo esto porque el sistema respiratorio hace eso que hemos dicho y esta imagen creo que lo clarifica un poco más. Básicamente, el diafragma tiene un movimiento cráneo-caudal, cuando se contrae, baja, ¿de acuerdo? Ahí permite que entre el aire, se distienda la caja torácica, entre ese aire, se dé el intercambio y al final, cuando ya ha acabado el proceso de inspiración, el diafragma sube, se relaja y sale el aire con todo ese carbónico que queremos tirar a la atmósfera. Pero en la ELA tenemos la propia ELA pues hace que tengamos esto esté dificultado, ¿de acuerdo? Tenemos tanto la conducción como la musculatura está afectada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que suplir estas funciones. También, ojo, muy importante lo que hemos hablado antes previamente, el manejo tanto primero de la parte de la insuficiencia ventilatoria, es decir, el oxígeno y el carbónico en su sitio, pero también la caja torácica, el sistema respiratorio, se encarga de manejar las secreciones, ¿de acuerdo? A esto, para ello, tenemos el proceso de la tos. La tos son 3 fases muy marcadas. Una fase inspiratoria, coger aire, una fase compresiva en la cual la glotis se cierra y aumenta la presión de la caja torácica y luego un proceso en el que la glotis se abre rápidamente y las secreciones salen. Como entenderéis o como seguramente os hayan explicado las personas que tienen ELA, la musculatura vulvar, es decir, la musculatura de la garganta también puede estar afectada. Por lo tanto, la tos puede dejar de ser efectiva si la afectación vulvar es importante. Por lo tanto, vemos aquí dónde están los rayitos. Aquí tenemos 2 problemas añadidos. Uno, la debilidad muscular y después tenemos algo que nos dificulta todo lo que es las medidas no invasivas como la afectación de la garganta. También lo sabréis todos, pero bueno, la enfermedad. 2 inicios más típicos, un tercero que es más raro, pero un inicio espinal, que es cuando empiezan a fallando la musculatura de extremidades, por ejemplo, y luego un inicio que es vulvar, que es directamente la musculatura de la garganta. Todos los pacientes, todas las personas con ELA, aunque empiecen como espinal o como vulvar, la afectación vulvar va a aparecer en algún momento. Y esto también es algo que los neumólogos debemos estar pendientes, valorar esa afectación vulvar, ya sea con escalas, con ecografía de la vía aérea, con una serie de de preguntas que hacemos en la visita clínica para determinar el tipo de ayudas que va a necesitar. Por lo tanto, como es muy entendible, si están alteradas estas 2 situaciones, pues vamos a tener dificultad para respirar y para toser. ¿De acuerdo? Nosotros, como neumólogos, dentro de la esclerosis lateral amiotrófica, pues tenemos la obligación de hacer un seguimiento sobre la respiración, un seguimiento sobre la tos y un seguimiento sobre la disfagia. Hoy no hablaremos sobre la disfagia, creo que es motivo de un taller que se dará más adelante y hablaremos básicamente de la parte de respiración y de tos. Básicamente, lo que os diría Jesús, en la ELA, al principio de todo, pues tenemos estos respiradores y este asistente de la tos que intentando suplir, o sea, que los tenemos que ajustar para suplir la fuerza de esa musculatura respiratoria que está empezando a fallar, ¿de acuerdo? Y sobre todo intentando evitar que se dé un colapso de la vía aérea al poner estas terapias, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos
las terapias respiratorias son importantes? Pues porque lo que tenemos hasta ahora, el Reblouzol, ha demostrado aumentar la supervivencia muy ligeramente, mientras que este tipo de terapias respiratorias, la ventilación no invasiva, el manejo de las secreciones de manera no invasiva, sí que ha demostrado mejorar los síntomas, mejorar la calidad del sueño, mejorar la calidad de vida y mejorar la supervivencia de una manera bastante evidente. ¿De acuerdo? Otra cosa que siempre me gusta comentar es que esta valoración de estas personas que tienen ELA pues debería darse en centros terciarios o centros especializados en el manejo de estos pacientes. Básicamente porque se minimizan los ingresos, se minimizan el tiempo de ingreso, se minimizan las visitas a urgencias o las visitas a consultas de manera externa. Y además se trata de una manera mucho más específica y especializada y dirigida a una sola persona, pues vemos estos outcomes que mejoran de manera bastante clara. Importancia de conocer lo antes posible al paciente, es decir, nosotros nos gusta que los pacientes que nos lleguen pues en cuanto han sido diagnosticados a ser posible. ¿Por qué? Porque podemos explicar claramente cuáles son los síntomas respiratorios que pueden aparecer, informar de la enfermedad, avisar de qué cosas puede notar en casa, qué es normal, qué no es normal. Además, por desgracia, en esta enfermedad no tenemos una medicación que cure, tenemos terapias que sí que nos hacen pues todo esto que hemos explicado antes, mejorar la calidad de vida, mejorar la supervivencia y un manejo mucho mejor de las secreciones y las complicaciones respiratorias. Nosotros aquí en el clínico, y también esto es gracias a José Luis Díaz, que trabaja, es el psicólogo de Vitalaire, que trabaja aquí con nosotros. Nos ayuda muchísimo el tener un psicólogo experto con nosotros en el día a día porque nos permite tomar o mantener conversaciones muy claras, muy sinceras, muy basado en el paciente, mirar el problema de cara y explicar las cosas tal como van apareciendo. Intentamos que el paciente sea el centro de todo este proceso, estar con él y acompañarlo y que cualquier decisión que tengamos de tomar, porque esta enfermedad al final es una enfermedad de decisiones de una detrás de otra, por desgracia, pues bueno, nos acerquemos de una manera prudente a cuáles son los deseos de esa persona, sea en un sentido o en otro, que ahora luego iremos viendo. Cuando falla la musculatura, cuando falla, Jesús explicaría que, os quedaréis seguramente que las terapias no invasivas van a fallar en algún momento, sobre todo por esa afectación vulvar que hemos estado hablando. Y ahí se abre una puerta muy importante que debe de tratarse y es el tema de hoy, que es la realización de una traqueotomía para, de manera invasiva, suplir tanto la fuerza de la musculatura con ese mismo respirador que teníamos en casa, pero conectado en vez de con una máscara de manera no invasiva, conectado a la cánula de traqueotomía, y también a través de la traqueotomía realizar o acoplar el asistente de datos para el manejo de las secreciones. Básicamente hay tres situaciones en las cuales la traqueotomía está indicada, ¿de acuerdo? Primero, que haya un fracaso de la ventilación no invasiva, es decir, el objetivo final de ese ventilador, del ventilador que ponemos de manera no invasiva, es mantener el carbónico y el oxígeno donde toca y aliviar los síntomas, es decir, que la persona que lo está llevando no tenga fatiga, no tenga sensación de falta de aire. Si esto fracasa, a pesar de llevar la máscara 24, 18, 20 horas, la traqueotomía emerge como una opción terapéutica más, ¿de acuerdo? Luego, además, como hemos visto también, si fracasa el manejo de las secreciones. Imaginaos una persona con ELA, está tratada con su máscara, con su ventilador y además un asistente de datos, pero los últimos 3 meses, multitud de ingresos, 3 ingresos en el hospital por neumonías, constantemente está utilizando el tosedor, el asistente para manejar esas secreciones. Eso también sería una indicación de la traqueotomía. Y luego también hay gente que decide, aunque no esté en estos puntos tan extremos de estas situaciones que he explicado hasta ahora, pues decir, oye, también, bueno, pues que el paciente decida no querer de manera no invasiva ser tratado y sí a través de la traqueotomía. ¿De acuerdo? Esto, bueno, hace unos años, y yo no me, o aquí en el clínico, la manera de pensar que estamos
bueno, escribimos una editorial en Archivos de Bronconeumología, que es la principal revista en castellano ahora mismo en el mundo, sobre todo también es una revista española. Se nos hizo una pregunta, traqueotomía en el paciente con ELA, a favor, ¿de acuerdo? Y nosotros siempre hemos pensado que la traqueotomía es una opción o debe formar parte de las estrategias terapéuticas que el médico, en este caso el neumólogo, debe ofrecer al paciente con ELA, ¿de acuerdo? Esto, si alguno de vosotros han mirado por ahí, es bastante interesante. Hay muchas diferencias entre países, entre sociedades, entre mismos hospitales de un mismo país, ¿de acuerdo? Y esto es muchas veces porque la decisión de ofrecer la traqueotomía muchas veces la hace el médico antes de hablar con el paciente. Si el médico piensa que esto no tiene sentido, ni lo propongo, ¿de acuerdo? Y eso nosotros pensamos que no es. Debemos de alcanzar todo el espectro de terapia que tengamos, ¿de acuerdo? Y en ese momento, pues bueno, pues tratar al paciente de la mejor manera que nosotros sabemos, basándonos en la evidencia científica más actualizada, con habilidades, con conocimientos, con empatía, ¿de acuerdo? Ya lo he dicho que lo que pone aquí en esta editorial básicamente es que la manera de la traqueotomía se ofrece en el momento, se propone en el momento de que las medidas no invasivas no son útiles, o no son funcionantes. Es importante que esta decisión no sea tomada en un momento de urgencia, es decir, durante todo el tiempo que nos conocemos, ¿de acuerdo? De todo el momento. Por eso hablaba antes de conocernos bien pronto, ¿de acuerdo? Nosotros, y sobre todo también con ayuda de José Luis, pues nos basamos en establecer qué es lo que quiere esa persona, ¿de acuerdo? Para, en el momento más agudo, pues si esa persona nunca habló de la traqueotomía, nunca quiso, yo tal, y llega un momento agudo y si lo está dudando, pues a lo mejor que en ese momento la familia y el paciente no debe tomar una decisión en una situación aguda y con dolor, con fatiga. La traqueotomía, lo que queremos decir es que, evidentemente, la gente no deja de querer una traqueotomía en sí. La gente lo que deja de querer es situaciones que vienen después de la traqueotomía. La traqueotomía no frena la enfermedad va a tener su evolución, la que sea, porque ya sabéis también que cada persona con esta enfermedad evoluciona de una manera distinta. No hay nada que nos ayude a saber si va a ir muy rápido, muy lento, o primero muy rápido y luego se va a parar. Con lo cual, la gente lo que no quiere es esa parte asociada al después, a que la evolución de la enfermedad la enfermedad sigue evolucionando. Evidentemente, pues es una decisión difícil, debe ser una decisión prudente, debe ser una decisión consensuada y teniendo en cuenta pues los valores, las ideas, también el soporte social y económico, que esto también, por desgracia, es importante, pero las apuestas son muy altas. Cierta calidad de vida, la calidad de vida al final no deja de ser algo subjetivo que ha de valorar cada persona. Y además, pues bueno, hay mucha parte de miedo en estas decisiones. Las emociones son muy importantes, también por eso pues debemos de acompañar a tanto a la persona que está enferma como a los familiares pues en este proceso. Lo que queremos decir también es que esto es un trabajo que ya publicó Jesús hace pues, casi 13, 12 años. Ojo, porque la supervivencia que... Hay otras cirugías, por ejemplo, las cirugías de los tumores cerebrales o los pacientes que acceden a un trasplante de pulmón, ojo, que tienen una supervivencia al año parecida. Es decir, esto ya es de 12 años, quizá el trasplante haya mejorado, pero bueno, la gente que se trasplanta de pulmón, el 80% de pacientes al año siguen vivos. En nuestra serie, casi un 80%. ¿Esto qué quiere decir? En un paciente trasplantado de pulmón también las apuestas son altas, es decir, tratamientos crónicos, tratamientos inmunosupresores, etcétera, etcétera. Es decir, lo que queremos decir con esto es que cada persona ha de valorarlo, pero ha de ser el mismo médico el que ofrezca, el profesor neumólogo, el que ofrezca toda esta terapia. Y lo que vimos es que también, gracias a José Luis como psicólogo, pues bueno, vimos que los niveles de ansiedad y depresión no variaban con el hecho de antes de la traqueotomía y después. Sí, evidentemente, con los cuidados, con la dependencia de esa persona y lo pendiente que hay que estar de él para limpiar las cánulas, sacar los mocos, una serie de cosas. Pero ansiedad y depresión no variaban con respecto a antes y después. Y también hicimos otra valoración más posterior y era decir, oye, la gente que se ha hecho la traqueotomía al tiempo, al año y medio, ¿te la volverías a hacer? La gente estaba de acuerdo con que sí, porque para ellos valía la pena. Y esto, insisto, es una decisión muy, muy personal.
A la hora de proponer por parte de los servicios médicos, de los neumólogos en este caso, una traqueotomía, básicamente hay que resolver dos preguntas. ¿Es ese hospital capaz y tener los recursos para poder hacerlo? Sí o no. En caso de que sea no, pues remitir a un hospital donde sí que puedan ser, que estos recursos existan y ser remitidos pues, a este tipo de hospitales terciarios o a unidades específicas de ELA. Y luego, importante también, nosotros como neumólogos debemos de ser capaces de transmitir al paciente y a la familia qué implica vivir con una traqueotomía para poder tomar una decisión lo más prudente posible. ¿De acuerdo? José Luis, seguro que en uno de sus talleres habla de toma de decisiones y la palabra prudente la incluye mucho porque es lo que buscamos realmente. ¿De acuerdo? Aquí es básicamente lo que hacemos nosotros, pero aquí llegaría, digamos, en esa parte ya más hacia la derecha, pues cuando falla ese asistente para datos, falla esa ventilación no invasiva, por lo tanto nosotros aparecemos ahí con la decisión de la traqueotomía. Traqueotomía invasivo, pues ¿por qué? Básicamente porque, bueno, en esta primera parte no sé si alguien tiene alguna duda, alguien quiere intervenir, alguien quiere preguntar alguna cosa. Si no, continúo y vamos viendo. Sí, Luisa ha levantado la mano. Adelante, Luisa, puede activar el micrófono y preguntar. A ver. No la oímos, Luisa. No sé si ha podido activar el micrófono. Si no, si quieres escribirlo por el chat y luego lo vamos viendo o como queráis. Sí, tiene silenciado el micro. En la parte de abajo, a la izquierda, ve que hay como un micrófono que está en gris o en rojo cuando lo tiene bloqueado. Ahora mismo lo debe tener en rojo porque está apagado. Si pincha ahí, se le activa el micrófono y puede hablar. Y si no, como dice Santos, a través del chat puede indicar la duda. Bueno, si quieres seguimos y si está escribiendo por el chat, cuando esté la pregunta ya la hacemos. Voy siguiendo, insisto, ya lo ha dicho Virginia, si alguien quiere decir algo, que levante la mano y damos paso a eso. Bueno, básicamente, ¿qué significa la traqueotomía? La traqueotomía implica un manejo invasivo de esta enfermedad. ¿Por qué se llama invasivo? Y es porque nuestro acceso a la vía aérea se va a dar a través de una cánula de traqueotomía. Este es un corte, digamos, un corte de la garganta en sagital. Y aquí lo que vemos es, por una parte, la piel, la cánula de traqueotomía, cómo está dentro de la tráquea, ese baloncito que ahora explicaremos cuál es su función, y ahí ese tubo es por el cual vamos a conectar el respirador y por el cual vamos a conectar el asistente de la tos. ¿De acuerdo? Pinceladas un poquito más técnicas. Hay dos tipos de traqueotomía. La cricotireotomía percutánea, esta es la que hacemos en este centro de manera mayoritaria. No precisa un quirófano, no es una intervención, entendedme bien, como tal, entre comillas, ¿de acuerdo? En nuestro caso se hace en UCI, normalmente en 24 se baja a la persona que ha decidido decir que sí a la traqueotomía, se baja a la UCI, se hace el procedimiento, está 24 horas monitorizada en su unidad y luego sube aquí con nosotros. El procedimiento lo hacen los torácicos con la ayuda de los intensivistas, ¿de acuerdo? Nosotros muchas veces bajamos a verlo, pero nosotros en ese proceso no somos los que lo realizamos. Luego tendríamos la traqueostomía quirúrgica, ¿de acuerdo? Es un proceso, pues como bien dicho, pues un proceso quirúrgico, requiere una sedación completa, requiere un quirófano, requiere una serie de complicaciones añadidas, ¿de acuerdo? Básicamente nosotros decidimos, o se decidió en su momento, ir por la vía percutánea porque es menos, se asocia a menos sangrado, se asocia, también es más rápido. La parte de reversible o irreversible con estos pacientes con ELA muchas veces no tiene sentido hablarlo, ¿de acuerdo? Porque va a ser una terapia que se va a mantener, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre es más fácil cerrar o no el agujero, quitar la cánula y cerrar el agujero de la traqueotomía. Y luego la traqueostomía quirúrgica sí que tiene
unas ventajas claras es que es más estable al ser una cirugía más, al intervenir otros tipos de cortes, etcétera. Pero bueno, básicamente es que no deja de ser una cirugía, necesitar un quirófano, una anestesia general, un otorrino, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la traqueotomía, como hemos estado hablando desde el principio de esta charla y que muchos de vosotros ya sabéis, la ventaja es, evidentemente, asegurar la capacidad de meter el aire en los pulmones y de poder sacar las secreciones. Esto es muy evidente, ¿por qué? Porque nos saltamos la parte de la musculatura vulvar, la parte de la musculatura de la garganta. Ya no tenemos en esa parte que nos está fastidiando y nos está dificultando el paso de las ayudas no invasivas. Por eso esas son las ventajas. Ojo, que no hay que perder de vista que como principales inconvenientes, primero, aumenta la complejidad de los cuidados. También pueden aumentar las secreciones respiratorias, como ahora lo veremos. Evidentemente, se pierde esa barrera natural, que son las fosas nasales y la orofaringe, como barreras naturales ante las infecciones respiratorias, y luego, al final, no deja de ser un procedimiento quirúrgico, cualquiera de los dos. Por lo tanto, pues hay esos riesgos implícitos a cualquier técnica que se realice. Una pequeña pincelada también. A mí me gusta creemos que es importante que cuando se hable de traqueotomía con el paciente, no sea algo que se hace en la primera sesión. Es decir, hola, buenas tardes, que esto lo hemos vivido aquí por como nos cuentan. Hola, buenas tardes, ¿tiene usted una ELA? Además, querrá una traqueotomía. Eso no tiene sentido desde nuestro punto de vista, ¿de acuerdo? Y muchas veces la gente no tiene información para tomar una decisión. Y esto sí que es importante. La gente que esté acudiendo a este taller, es importante que pidáis información a vuestros médicos. Estamos capacitados para hacerlo y es nuestra obligación, porque las decisiones basadas en la desinformación no tienen sentido, ¿de acuerdo? Vamos a los inconvenientes de la traqueotomía. Evidentemente, pues bueno, ya hemos dicho que aumenta la complejidad de los cuidados y esto es porque se producen más secreciones, porque al final no deja de ser un cuerpo extraño que está en la tráquea, que es la cánula, ¿de acuerdo? Y eso genera una irritación que el cuerpo detecta como no me interesa, quiero quitarla y produzco más mocos. Además, habrá que hacer ciertos cambios de cánula. Además, luego hablaremos también de los cuidados que conlleva el estoma. El estoma es el agujero de la traqueotomía, ¿de acuerdo? Donde se inserta la cánula. Lo del aumento de las secreciones, lo he comentado hace un segundo, pero vamos, básicamente ese efecto irritante de la cánula como cuerpo extraño endotraqueal provoca, per se, un aumento de secreciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también debemos estar más pendientes de esto. Esto también es muy, muy básico. Aquí tenemos lo que sería un corte también de la nariz, de la boca, de la lengua. Cuando nosotros inhalamos el aire, todo pasa por la nariz, hay unos pelillos, hay unas situaciones en las cuales se humedece el aire, se calienta el aire, ciertas partículas del aire se quedan ancladas en ese epitelio de la mucosa nasal, ¿de acuerdo? Todo eso hace que se capten virus, se evite que pasen a vía aérea inferior, pasen una serie de partículas, de virus, de bacterias. Por lo tanto, también debemos tener en cuenta que esto, si tenemos una traqueotomía puesta, pues lo vamos a perder, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, el riesgo propio de las cirugías. Básicamente, el procedimiento, no quiero caer en mucha parte de esta teórica, pero vamos, complicación inmediata de la realización básicamente es el sangrado, ¿de acuerdo? Normalmente, ya os digo que se hace en un entorno muy seguro, muy controlado, de alta dependencia, de alta monitorización, con lo cual, básicamente sí que vemos a veces algún sangrado que se controla con hemostasia, es decir, controlando con presión, y el resto son complicaciones que debemos saber, que debemos de explicar o que debéis de saber, pero mucho menos frecuente, por suerte. ¿De acuerdo? Sí que hay una cosa que es frecuente y por eso después de hacer una traqueotomía, normalmente aquí en el clínico estáis unos entre 4 y 6 días después aquí ingresados porque hay que cambiaros a una cánula con la que os iréis a casa y sobre todo porque pueden aparecer tapones mucosos, coágulos, etcétera, que precisen de la manera, o sea, de un tratamiento por nuestra parte de manera activa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también esto es importante. Esto es algo que sí que después de una traqueotomía debemos de avisar. Hoy es normal que durante los siguientes 5 o 7 días pase esto. Estaremos ahí, os ayudaremos, sacaremos el moco, sacaremos los coágulos, pero que puede pasar. Complicaciones tardías, también básicamente que se pueda una persona decanular de manera accidental. Esto no pasa, no ocurre con frecuencia, evidentemente, porque la cánula va anclada con unos velcros. Puede haber algo de
lesiones de la cánula con lo que es la tráquea, ¿de acuerdo? Por eso nosotros también revisamos, es importante que una vez esté hecha la traqueotomía se revise en algún momento con el broncoscopio, ¿de acuerdo? Que no haga pared, es decir, que la cánula, que no deja de ser un cuerpo extraño de plástico, de silicona, perdón, apoye sobre una mucosa y eso puede hacer que se produzca una herida. Y eso puede hacer que entraría en un círculo de apoya, lesión en la tráquea, más mocos, más sangre, más tapones, más problemas, ¿de acuerdo? Eso tenemos que vigilarlo también muy bien. Cánulas. Esta es la parte fundamental de la traqueotomía, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos va a permitir comunicar lo que es la tráquea, el sistema respiratorio, con nuestro respirador, ¿de acuerdo? Ahora veremos qué se necesita en ese respirador, lo veremos un poquito más adelante, pero básicamente debemos tener una cánula. Cánulas hay de muchos tipos, hay de muchos tamaños, hay de muchas formas, pero básicamente lo que necesita una persona con ELA es, primero, evidentemente, que pueda conectarse a un respirador y además a un asistente de la tos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las cánulas de plata no sirven. Eso es para otro tipo de patología, ¿de acuerdo? Sobre todo la de otorrino, la de cáncer de nariz, etc. Por lo tanto, el material ya va a ser pues, hacia las siliconas, hacia los componentes plásticos. Y luego es muy importante esto, y es que nos aseguremos de que no se pierde la vía aérea, ¿de acuerdo? Esto es importante porque hemos hablado de esa posibilidad de que se generen más secreciones, más mocos, más coágulos, en algún momento en el que haya una neumonía, porque eso es otra cosa, evidentemente, el de hacer una traqueotomía y manejar mejor los mocos no significa que esa persona nunca vaya a coger una neumonía. Entonces, una persona con traqueotomía que tiene una neumonía añadida, ojo, ¿qué pasa? Hay mucho moco, la cánula está llena de moco, ¿qué hago? ¿Cambio la cánula y no mantengo esa vía aérea permeable? No. Las cánulas que debemos de poner en estas personas deben tener como dos camisas, como dos cánulas, una cánula externa y una cánula interna, ¿de acuerdo? Porque en el caso de que la interna esté llena de mocos, podemos sacarla, hacer el procedimiento que tengamos que hacer, pero siempre vamos a tener una vía aérea permeable, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy, muy importante. Y luego aparecen otra serie de cosas añadidas en esa cánula, como puede ser el balón, la fenestra o la aspiración subglótica, que ahora las veremos así también hablaremos de ellas. Estas ya son las cánulas que sobre todo utilizábamos antes, ¿vale? Básicamente. Ahora tenemos de estas y otro modelo nuevo, pero básicamente lo que veis, una cánula. Aquí en la foto A, por ejemplo, tenéis lo que es la cánula interna y aquí tenéis lo que es externa. Esta parte de arriba, este taponcito blanco y este tubo de plástico va a estar aquí metido, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una cánula de traqueotomía con dos cánulas, o sea, con dos camisas, con una camisa interna y una externa, y para eso, para el manejo de las secreciones. Como veis, hay de distintos tipos. Hay con un agujerito aquí, hay con balón, hay sin balón, y ahora veremos qué es lo que necesita un paciente con ELA habitualmente. Primero, la fenestra. La fenestra es algo que va a comunicar lo que es el pulmón con la vía aérea superior. ¿De acuerdo? Permite el paso de aire desde el pulmón hasta la boca, ¿de acuerdo? Y pasando por las cuerdas vocales. Un paciente con ELA, bueno, vamos a hablar de la otra parte de la cánula, que es el balón. El balón es una de las partes más fundamentales de una cánula, ¿de acuerdo? Porque nos va a aislar, nos va a sellar lo que es lo que se encuentra por debajo de la traqueotomía, es decir, los pulmones de la vía aérea superior. ¿De acuerdo? Debe estar hinchado o no, en función de lo que os diga vuestro médico, vuestro neumólogo. Va a facilitar que el aire que nosotros pongamos con el respirador vaya todo hacia donde nos interesa, que es los pulmones, para poder hacer ese intercambio de gases. Y luego hay que tener cuidado por dos cosas. Primero, no se puede tener muy hinchado. Si se tiene muy hinchado, la pared posterior de la tráquea, bueno, cualquier parte de la tráquea puede ulcerarse, ¿de acuerdo? Y esto da pues, complicaciones asociadas como las que habíamos hablado previamente. Y luego también, cuidado, también el balón hinchado interfiere con la deglución, ¿de acuerdo? Porque la parte de atrás de la tráquea, la parte delantera tiene los anillos traqueales, que es duro, ¿de acuerdo? Pero la parte posterior es una capa de músculo, es blanda, ¿de acuerdo?
al hinchar el balón, esa parte que está en contacto con el esófago puede interferir en la parte posterior, en el esófago, y ese bolo alimenticio puede no pasar bien, aumentando así el riesgo de broncoaspiración. ¿De acuerdo? Luego la aspiración subglótica, que es otra parte de la cánula que a veces se tiene o no en las cánulas. Nosotros, por ejemplo, aquí no las gastamos de rutina, y lo que hace es aspirar todas esas salivas que hay por encima de lo que es el balón de traquetomía. Nosotros gastamos este tipo de cánula ahora mismo, ¿vale? Una cánula, como veis, de un componente, bueno, no lo veis, pero ya os lo digo yo, es más blanda de lo que teníamos previamente, de la Sealy, esta que habéis visto aquí, ¿de acuerdo? Es más blandita, tiene una forma un poco más anatómica. El balón no es tan como un balón de playa, sino que tiene una forma más cónica, que se adapta un poco mejor a lo que es la tráquea del paciente. Y veis que tiene aquí un globito que va directamente al balón y esto nos permite hinchar este balón. Además tenemos, esto es un fiador, que es lo que utilizamos para poner la cánula. Y luego veis esta parte blanca, que es la camisa interna, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir, si hay muchas secreciones, sacar esto, sacar los mocos que hayan dentro de esa camisa, pero no perder nunca la vía aérea. Este es otro tipo de visión. Aquí es como quedaría en lateral, ¿de acuerdo? No sé si veis el ratón, creo que sí. Pues bueno, aquí quedaría la piel en esta parte y el balón estaría dentro de la tráquea. Consideraciones sobre el tipo de cánulas. Hay muchos tipos, ¿de acuerdo? Básicamente, una persona con ELA que decide realizarse la traqueotomía, casi seguramente, al final de todo el proceso, conforme vaya evolucionando la enfermedad, va a precisar una cánula que no tenga fenestra, ¿de acuerdo? Porque la evolución de la enfermedad hace que la garganta al final puedas no fonar y no te comuniques por vía oral, ¿de acuerdo? Con lo cual, y además, la saliva puede interferir mucho en la ventilación. Con lo cual, vamos a necesitar una cánula sin fenestra y el balón hinchado, ¿de acuerdo? Durante este proceso, a veces, o lo que también nosotros hacemos, esto es algo importante también que en nuestras, al hablar con los pacientes y los familiares, pues debe entenderse fácilmente, es que esto no va a modificar la enfermedad. Si todavía hablas un poquito, la afectación vulvar va a seguir su evolución, ¿de acuerdo? Y luego hay gente que pregunta, ¿pero podré hablar, podré comer, podré respirar por mi cuenta? La respuesta es sí, pero con matices, ¿de acuerdo? Depende en qué momento se haga la traqueotomía, depende de cada paciente, esto está muy individualizado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay gente que se hace la traqueotomía en un momento en el que todavía mantiene, por ejemplo, menos afectación de la musculatura vulvar y todavía puede fonar, pues sí, podrá hablar. Pero ojo, es posible que esto acabe desapareciendo, que al final no podamos controlarlo, ¿de acuerdo? Entonces, es simplemente eso. ¿Podré comer? Pues a algún momento sí, pero es probable que toda la evolución de la enfermedad haga que en algún momento ya no. ¿Podré respirar por mi cuenta? Pues depende igual. ¿De acuerdo? Hay gente que igual que la máquina la lleva solo de noche, hay gente que la tráqueo la lleva pues de noche y un rato en la siesta. Son casos muy seleccionados, son casos en los que debe hacerse un ajuste muy cercano y debéis de estar, la gente que decide hacer la traqueotomía, muy cerca de su centro especializado del tratamiento de esto, porque se puede hacer estas cosas, pero cuidado que esto es algo que sí insistimos mucho, la evolución de la enfermedad hace que posiblemente siempre vayas a necesitar al final una cánula sin fenestra con balón hinchado, ¿de acuerdo? Pero siempre se puede intentar ajustarse a las voluntades del paciente. Esto es como estaría montado, ¿de acuerdo? Ya habéis visto los respiradores, la parte de Jesús, al final utilizamos respiradores, los mismos respiradores, no cambiamos de equipos, volvemos aquí en el clínico y veis que tenemos un respirador, el que os hayan prescrito. Sí que debe cumplir unas características especiales, ¿de acuerdo? Que ahora las veremos, pero siempre va a haber un respirador, el que sea, un filtro habitualmente, un tubo que conecte el respirador al paciente y luego la cánula de traqueotomía, finalmente. ¿De acuerdo? Esto es importante también conocer y es que no todo respirador sirve para el manejo invasivo o a través de traqueotomía de los pacientes con una ELA o una enfermedad neuromuscular. Primero,
Hay que entender que este ventilador está puesto porque actúa como soporte vital. Es decir, esta persona sin esa máquina puede ser, o seguramente se fatigue, no te ahogo, no se haga bien el intercambio de gases. ¿De acuerdo? Con lo cual debe ser un respirador que tenga autonomía propia. Es decir, que no depende de la luz. En muchos centros o en muchas situaciones se prescriben al principio, cuando todavía el manejo es no invasivo, ¿de acuerdo? Se prescriben respiradores que a veces pues, necesitan estar conectados a la luz. Bueno, conforme avanza la evolución de la enfermedad, no debería de ser así. Todos los equipos deberían de ser autónomos, ¿de acuerdo? Estar conectados a luz, pero tener una batería interna que dé 4, 6, 8 horas de autonomía por si sucede cualquier cosa. Entendiendo también que el peso o estas personas durante un tiempo puede ser que sean autónomas también o mantengan cierto nivel de autonomía, se movilicen con silla, etcétera, el peso de los equipos también es algo a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Normalmente, pues bueno, entre 4 y 6 kilos también sería considerado pues un buen, cuanto menos mejor, pero que también sería algo importante para tener en cuenta. También que tenga disponible una batería externa, ¿de acuerdo? Para alargar esa autonomía. Y luego algo que es muy, 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 muy importante y sobre todo, insisto, esto es por el tema de autonomía y de que estos respiradores son un soporte vital del paciente, es que incluya alarmas acústicas y visuales, además de que el paciente exprese, me fatigo, me falta el aire. Pero como sabéis, hay pacientes que no pueden expresarse con claridad o no pueden mover bien las manos o no pueden llamar a un botón para que suene la alarma, con lo cual las alarmas acústicas y visuales de los respiradores es algo fundamental. Básicamente, hay 3 tipos de alarmas, hay más, pero 3 tipos de alarmas a los que tener en cuenta. Alarma de desconexión, alarma de baja presión, alarma de alta presión, ¿de acuerdo? Cada una de ellas significa una cosa. Básicamente, baja presión y alta presión son las que, no, evidentemente desconexión también, pero las más, o de las más importantes, baja presión. Oye, baja presión, cuidado, a lo mejor hay mucha fuga en el sistema. Normalmente los respiradores están programados o se pueden programar en presión, generalmente. Ese exceso de fugas va a hacer que se tenga baja presión en el ventilador y, oye, hay que ver si el valor está deshinchado, si hay alguna fuga en la tubuladora, si hay algún punto en el cual la tubuladora esté rota y no le esté llegando todo el aire a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Esto es importante detectarlo y arreglarlo. Y luego otra alarma que hay que tener muy en cuenta, todas son peligrosas, pero esta quizá es fundamental tenerla en cuenta, es la alta presión. La alta presión significa que hay algo que obstaculiza el paso del aire entre el ventilador y los pulmones de la persona que esté conectada a la traqueotomía. Mocos, tapón de sangre, la cánula esté tocando la pared de la tráquea en vez de apuntar hacia los pulmones. Entonces, esto básicamente lo que hay que hacer, ahora lo veremos, pero es ver qué está sucediendo, ver qué está obstruyendo esa cánula. Otra de las situaciones a las cuales llegamos también cuando un paciente con traqueotomía, aparte de estar pendientes de esas alarmas que surgen en el ventilador, es la saturación. Ya hemos dicho antes, al principio de todo, que esto es importante. Las personas que tienen ELA pueden no tener ninguna enfermedad del pulmón. Por lo tanto, su saturación debe estar por encima de 94, de 95 de saturación. ¿De acuerdo? Puede ser más baja, como hemos dicho, si existen otras enfermedades simultáneas y el sistema de monitorización también debe tener alarmas, ¿de acuerdo? Se debe pautar pues, un umbral en los cuales el monitor debe pitar, ¿de acuerdo? Y revisar. Si hay oxígeno bajo, ¿qué pasa? Oye, cuidado con la tubuladura. Oye, puede ser que haya fugas en el sistema. Oye, puede que el paciente tenga secreciones y haya que manejarlas, ¿de acuerdo? Esto también muchas veces lo tenemos que explicar. En casa también os vais, las personas con ELA, con traqueotomía, se van con un ambú. Un ambú es que si el ventilador falla, si no puedo sacar bien los mocos, al final la ventilación manual es algo que nos va a permitir mantener la estabilidad del paciente hasta que venga ayuda más especializada. Esto es lo que hablábamos, pues sobre todo en referencia a la parte de la ventilación, ¿de acuerdo? Conectar ese respirador, esas alarmas que ya conocíamos, pero que ahora vamos a estar más pendientes, y ese oxígeno, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos hablando ahora, de la parte de la ventilación acoplada a la traqueotomía.
Otro de los motivos de la traqueotomía era el fracaso de las secreciones. También hacemos pues lo mismo, adaptamos o acoplamos el tosedor, el asistente a la tos, a la cánula de traqueotomía. Hablando otra vez de traqueotomía y las secreciones, lo que hemos hablado antes, todos producimos secreciones durante el día, lo que pasa es que las personas que no tenemos este tipo de enfermedad neuromuscular, pues simplemente con un poco de carraspeo, simplemente también porque nuestro aclaramiento mucociliar está mantenido, pues bueno, podemos sacarlo y manejarlo con total tranquilidad y normalidad. Cuidado que los pacientes con ELA, pues no, primero no tienen la fuerza suficiente para sacar los mocos, segundo, la afectación de la garganta hace que esa glotis no se cierre en esa segunda fase de la tos y que no se manejen bien las secreciones. Y evidentemente, obviamente, la presentación de secreciones en vía aérea pues puede ser una amenaza para la vida. Primero, porque el oxígeno está bajo. Segundo, puede dificultar o puede obstruir la cánula de traqueotomía. Y eso, pues bueno, son problemas muy importantes. Aquí tenemos dos situaciones en las que, ya sabéis, la ELA de inicio espinal, el problema va a ser la fuerza de la musculatura a la hora de manejar las secreciones, mientras que en la ELA de origen vulvar o ya con la evolución de la enfermedad, pues bueno, la afectación de la garganta es la que va a hacer que el manejo no invasivo pues fracase. Para esto lo que tenemos es lo mismo que teníamos previamente, pero en vez de estar conectado de manera no invasiva con una máscara, pues vamos a tenerlo conectado con un gusanillo, que es esta parte de aquí de la derecha de la presentación. Esto es lo que se conecta al asistente de la tos, un filtro, un circuito simple en el cual pasa la presión que hemos prescrito y un adaptador que se enganche a la cánula de la traqueotomía. ¿De acuerdo? Al final es lo mismo que hacíamos de manera no invasiva, pero de un acceso invasivo. Una vez todo está conectado, pues bueno, ponemos en marcha el dispositivo. Habitualmente nosotros recomendamos de manera diaria, cada vez que se pone entre 6 y 8 ciclos y siempre retirarlo cuando está en pausa o en insuflación. ¿De acuerdo? Esto debe utilizarse igual que se utilizaba previamente, siempre al menos 3 veces al día antes de desayuno, comida y cena, ¿de acuerdo? Y luego siempre que el paciente lo demande. Al final yo tengo una infección, yo tengo mocos, yo tengo una neumonía, todos tosemos 10, 15, 20, 50 veces al día. Un paciente con ELA, porque va a tener que ponerse solo 4 veces al día, ¿de acuerdo? Con lo cual, también es importante esto, adaptarnos un mínimo de 3 veces, pero en función de la voluntad y de la sensación de la persona que está con la traqueotomía, ¿de acuerdo? Esto es importante también hacerlo, entender o transmitirlo. Y esto es lo que acabamos viendo. Las secreciones, en vez de ir a la boca, a un papel, o a veces se puede tragar un poquito si la persona con ELA todavía traga un poquito, veríamos que el gusanillo está lleno de secreciones, ¿de acuerdo? Esto es pues una mucosidad verdosa de un paciente que estaba aquí ingresado con una neumonía. Esto es importante. Esto creo que no lo he dicho al principio, pero bueno, aquí o lo que venimos aquí a contar, o por lo menos yo vengo a contar, no tiene por qué estar en pelea con lo que os hayan contado en vuestro hospital, en vuestro centro, pero sí que creemos que hay cosas que son mínimos que sí que deberían de hacerse de esta manera, ¿de acuerdo? O situaciones en las que nosotros no venimos a sustituir nada de lo que digan otras personas, pero sí que creemos que debe de hacerse de una manera muy rutinaria y muy específica. Es importante a la hora de manejar las secreciones usar una cánula no fenestrada, ¿vale? Por 2 situaciones. Primero, la presión que nosotros estamos poniendo en el tosedor va a ir directamente hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Y las secreciones que saquemos van a salir por ahí, no van a comunicar hacia cuerdas vocales o vía aérea superior, van a salir por la traqueotomía. Eso es importante también porque ahora veremos el tosedor, después de poner el tosedor por vía invasiva, también se aspiran las secreciones. Si nosotros tenemos una fenestra, lo que puede pasar es que esa sonda de aspiración, en vez de ir hacia los bronquios, va hacia arriba y puede lesionar parte de la vía aérea superior. ¿De acuerdo? Cuidado siempre. Actualmente ya lo habitual es encontrar este tipo de modelos en los cuales la presión está siempre programada, los parámetros son fijos. Los que habéis visto, a lo mejor los tenéis en casa, hay otro tipo de asistentes para la tos que son unas rueditas
que va regulando, ¿de acuerdo? Esto siempre es menos exacto. Por lo tanto, siempre, si tenéis de estos, cuidado de esos modelos no bloqueables, siempre hay que comprobar las presiones que estamos poniendo a la persona, ¿de acuerdo? Por los riesgos implícitos de un barotrauma, de neumotórax, ¿de acuerdo? Y luego, cuidado, porque a la hora de prescribir un asistente de datos hay ciertas contraindicaciones. Habitualmente, lo que he dicho antes, las personas con ELA pueden tener o no otra enfermedad del pulmón. Muchas de ellas pues no tienen por qué tener una EPOC o un enfisema o una hiperactividad bronquial, pero bueno, o un neumotórax previo. Pero hay que saber que si esa persona tiene un neumotórax previo, pues a lo mejor hay que balancear bien el riesgo-beneficio de utilizar este tipo de dispositivos. Pero bueno, esto evidentemente os lo tiene que recomendar o la guía, la decisión la tiene que tomar vuestro neumólogo de referencia. Como he dicho, normalmente cuando no necesitamos el tosedor, es decir, cuando lo podemos utilizar de manera no invasiva, tosemos directamente o nos ponemos el tosedor y sacamos las secreciones a vía exterior, a la boca, y podemos o tirarlas a un pañuelo o nos las aspiran en la boca. Lo mismo puede pasar con la aspiración de secreciones de manera invasiva. La aspiración se hará a través de la cánula de traqueotomía. Importante, esa cánula, insisto, que sea una cánula no fenestrada, ¿de acuerdo? Para evitar que esa sonda vaya hacia donde no toca, ¿de acuerdo? Y siempre hay que tenerlo todo bien preparado, ¿de acuerdo? Preparar las cánulas necesarias, preparar la sonda y el aspirador y preparar un sistema de lavado después de las cánulas, ¿de acuerdo? Santos, tenemos una pregunta en el chat. Nos dice Esperanza si se puede poner el filtro circular en lugar del gusano en el extremo del tosedor en la conexión con la tráqueo. ¿Cómo? Esperanza, si quieres, activa el micrófono y a lo mejor es más fácil para que le expliques exactamente. En lugar del gusano, a ver, para que no se manche el filtro, o sea, los filtros deben de estar en la otra parte. Siempre el gusanillo es mejor que sea la parte que está más conectada a la parte de aquí, de la tráquea. No sé, Esperanza, si quieres ampliar algo. Ah, no puedes hablar. Vale. Bueno, pues hola, buenas tardes, Esperanza. Lo que te decía, normalmente el montaje viene a ser el siguiente. Dispositivo, el tocedor, filtro para evitar que cualquier cosa, cualquier moco, cualquier sección pueda llegar hasta tan adentro. Ese circuito simple y luego un gusanillo. El gusanillo, entre el circuito y el gusanillo puede haber un filtro, pero habitualmente recomendamos que solo haya uno en el sistema, que es el que está más cerca del tosedor, y que sea el gusanillo lo que está en contacto con la tráquea. También es probable que si pones dos filtros, también las presiones las cuales estamos programando en el tosedor, pues puedan verse un poquito alteradas, ¿de acuerdo? Otra cosa es, si te han comentado esto en tu hospital, ya lo he dicho aquí yo lo he dicho abiertamente. Aquí venimos a explicar nuestra visión de esta enfermedad, cómo nosotros manejamos a estos pacientes, a estas personas, a gente como tú, pues que tiene tráqueo. Es probable que no varíe mucho las secreciones que eres capaz de retirar con el tosedor. Pero bueno, básicamente esto. Nosotros siempre ponemos un gusanillo, que es lo que está en contacto con la cánula de traqueotomía. Gracias, Esperanza. Cualquier duda, insisto, vuelves a escribir o nos comentas y vamos viendo la duda que tengas. Vale. Los montajes, esto es algo que... Ha levantado la mano también Miguel Ángel García Santos, perdona. Hola, mira, perdona, al respecto del tema del filtro, nosotros lo utilizamos de la siguiente manera. El tráqueo al gusanillo, entre el gusanillo y el tubo, ponemos el filtro porque las secreciones no se puedan meter en el tubo, en el tramo de tubo largo hasta el tosedor. ¿Eso sería correcto? Es lo que iba a decir ahora Miguel Ángel, ¿verdad? Creo. Sí, Miguel Ángel. Sí, es lo que iba a decir ahora. Los montajes es algo que entre distintos hospitales o distintos centros puede haber variaciones también, ¿de acuerdo? Básicamente lo que
tienen que asegurarse cuando te hacen este tipo de montaje es que, primero, es importante que, porque aquí en el hospital utilizamos un circuito que es de usar y tirar. Es decir, el de casa es verdad que, bueno, si se pone un filtro en esa parte, bien, así no entran las secreciones ahí. Habitualmente no tendrían que llegar, solo con el gusanillo ya estaría, ya se cubriría. Pero sí que tiene que haber un gusanillo, que es lo que va a hacer que no todas las secreciones se queden justo ahí en la cánula y en el filtro. ¿De acuerdo? Tiene que haber algo más para que las secreciones que salgan se queden ahí y no se acumulen o bien en la cánula de traqueotomía o bien se llene el filtro de moco y cada vez que estemos poniendo las presiones, pues bueno, ahí haya un movimiento de secreciones que no interesa. De todas maneras, insisto que esto dentro de cada centro se hace una serie de recomendaciones y sobre todo si se ha visto que es capaz de retirar las secreciones, que alcanza las mismas presiones que interesan en el exsuflador, en el asistente dator, pues bueno, estaría bien hecho. Sí que tendría que haber un filtro que esté en la entrada justo de los dispositivos de asistente para la tos, ¿de acuerdo? Eso sí. Tenemos también una pregunta de Jorge, que nos dice: yo desde el cambio de cánula Shiley a la nueva más blanda, las secreciones no necesariamente densas, digamos, como se dividen, no terminan de salir y se oyen continuamente un buen rato y hay que poner el tosedor más veces. Cuando con la otra salían, aspiraban el macho y ya bien. Lo habéis observado, lo único que se nos ocurre es que el macho es más estrecho. No puedo ver. Hola Jorge, buenas tardes. Nosotros no hemos visto especialmente eso, de hecho lo tendría que revisar, pero juraría que el diámetro de la cánula es un poquito más grande, el de la externa, ¿de acuerdo? Sí que si llevas esa nueva Shiley que decimos nosotros, si te has dado cuenta, la camisa interna va con una especie de clic, ¿de acuerdo? Se puede retirar la camisa interna y luego lo que es la cánula, o sea, lo que es la cánula, la camisa externa, es un poquito más ancha. Ahí se puede adaptar también el tosedor y a lo mejor ahí las secreciones se pueden manejar un poquito más fáciles. No sé si dejáis la camisa interna a la hora de manejar las secreciones, a la hora de poner el tosedor, que eso a lo mejor es... Pero vamos, básicamente no. Nosotros sí que lo que nos han comentado los pacientes que llevan la nueva es que les molesta un poquito menos, sinceramente. También para nosotros es un poco más fácil de poner. Cuando hacemos los cambios de cánula cada 2-3 meses, nos es un poco más fácil de introducir, sobre todo por esa forma un poquito más cónica que tiene lo que es el extremo distal de la cánula. Así que a lo mejor lo que hace falta bien es revisar bien que esa cánula esté bien encarada. Eso podría ser otra de las complicaciones posibles, ¿de acuerdo? O sea, de las situaciones que hay que valorar y valorar si el tosedor está bien, o sea, si los parámetros están fijos o es de estos que todavía van con ruedita, o bien si el aspirador de secreciones tiene la suficiente potencia para ello. Me imagino que no habréis cambiado de aspirador de secreciones, pero bueno, a lo mejor hace falta una revisión del mismo. Pero vamos, básicamente nos gustan un poco más por esas razones que te he comentado, Jorge. De acuerdo. Gracias, Santos. De nada. De nada, Jorge. Voy a seguir un poco, ya quedan 15, 16 diapositivas y luego podemos hacer una parte más de comentar todo esto, si queréis. Como decía, la aspiración de secreciones, Jorge, pues seguramente tenga un dispositivo parecido a este, ¿de acuerdo? En el cual, pues bueno, es un dispositivo portátil. Esto hay que entender que no tiene la misma presión que vamos a alcanzar en el hospital, ¿de acuerdo? Por el tipo de toma y de conexión y porque esto es portátil, básicamente. Pero sí que lo que hace es aspirar, ¿de acuerdo? Las sondas de aspiración son lo que tenéis aquí a la derecha. Hay de distintos tamaños, distintos grosores, sistemas abiertos o sistemas cerrados. A nosotros manejamos a estas personas con sistemas abiertos, es decir, no conectamos a alguien directamente siempre a la aspiración, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos son este tipo de cánulas, que en función de si nosotros ponemos el dedo en esa parte, en ese agujerito que sale ahí en el lateral izquierdo de las cánulas, se cierra el sistema y se aspira desde la punta hasta el aspirador de secreciones. Primero, deberíamos de siempre utilizar el asistente de la tos antes de utilizar las sondas de aspiración. ¿De acuerdo? Siempre se aplica el tosedor antes de aspirar. Se introduce la sonda. Aquí hay dos tipos de
de aspiraciones o bien superficial o una aspiración más profunda. Habitualmente debería la sonda no entrar más allá de la distancia de la cánula, es decir, unos 8 o 10 centímetros, ¿vale? Básicamente porque lo que hemos hecho con el aspirador de secreciones es llevarla hacia arriba y aspirar. Esto que conlleva habitualmente menos lesiones, porque no hay un cuerpo extraño toquiteando lo que es la pared de la mucosa y la traqueotomía, y esto evidentemente pues eso genera menos lesiones. Esas aspiraciones profundas se pueden utilizar de manera puntual, ocasional, si no se puede utilizar pues esa tos asistida, y sería meter la sonda hasta el tope, de una manera muy brusca decirlo, pero unos 20-25 centímetros quizá, ¿de acuerdo? Para sacar todas esas secreciones. Siempre importante, siempre que se pueda o siempre que esté disponible, el asistente de la tos primero para hacer que las secreciones vayan de una parte más de una parte más distal a una parte más central, para que se puedan aspirar con facilidad. Importante también que esto es otro de los problemas que a veces vemos en el manejo invasivo de las secreciones. Básicamente la sonda, sobre todo si es un sistema abierto, lo que debe hacerse es, está dentro, cierro el sistema, aspiro, abro el sistema y retiro. ¿Por qué? Porque si en la punta hay una presión de aspiración y pasa por todo lo que es la mucosa mientras voy retirando, puedo crear lesiones en la vía aérea y eso, pues bueno, conllevar pues aparición de coágulos, más irritación, más secreciones y, bueno, pues algún taponcito de moco que pueda aparecer, ¿de acuerdo? Una vez hemos acabado de hacer esto, se pone una cánula limpia y así ya tendríamos todo esto ya solucionado. ¿Cuándo? Esto es lo que he dicho al principio, básicamente. Primero, aspiraciones programadas, al menos 3 veces al día, es lo que recomendamos aquí, antes del equivalente a desayuno, comida y cena. Otra vez es si suenan las alarmas del respirador, como la que hemos dicho antes de altas presiones, si baja el oxígeno en sangre y siempre que la persona pues diga, que exprese que tiene mocos, que tiene sensación de secreciones, pues también sería el momento de hacerlo, ¿de acuerdo? Básicamente, estos son los cuidados de más que aparecen en una persona que decide hacerse la traqueotomía con afectado por una hernia. Básicamente también debemos de tener en casa pues un kit de limpieza, pues un kit con las cánulas, un sistema de limpieza, un sistema enzimático para limpiar esas cánulas, para que a la hora de ponerlas y retirarlas, pues bueno, no queden microfilm con ninguna bacteria ni nada, ¿de acuerdo? Básicamente es un bote. Si ve, pues aquí tenemos estos botes amarillos, habitualmente ahí pues, para las agujas y eso, pues los utilizamos también para dejar ahí las cánulas, ¿de acuerdo? Que se limpien, luego esto y ya se utilicen, ¿de acuerdo? Básicamente este es el montaje que acabaríamos teniendo, ¿de acuerdo? Esto evidentemente, por lo que hemos hablado, aumentan los cuidados sobre la persona afectada por con una traqueotomía. Básicamente vamos a tener un respirador ahí al fondo, como veis, conectado aquí al paciente con ese gusanillo, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener un tosedor. Aquí veis, también en algún momento lo hemos montado de esta manera con ese filtro, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? El paciente está conectado a un respirador, es el momento de hacer el manejo de las secreciones, pues bueno, montamos todo. Tenemos ahí encima pues, esa sonda de aspiración conectada a la aspiración, una cánula limpia, no fenestrada para hacer todo esto, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que haríamos en ese momento es conectarlo al tosedor. Aquí, ¿veis? Sí que está el filtro, pero siempre ponemos un gusanillo, ¿de acuerdo? Lo que habéis dicho tiene, no sé si era, creo que era Jorge o Esperanza, para que no se manche ese circuito, está bien, pero cuidado con las presiones que se alcanzan, ¿de acuerdo? Se pone, se dejan, aquí en esta foto, pues viene a decir ese tiempo en el que el tosedor va haciendo esos cambios de presión para conseguir movilizar las secreciones, ¿de acuerdo? Y luego, cuando ya hemos acabado los ciclos que toca, las secreciones ya vemos que el gusanillo está con secreciones o la persona dice que ya nota un poco mejor, paramos el asistente para la tos y retiramos el tosedor. En ese momento, como veis, una cánula de puntita blanca, esta es una cánula no fenestrada y con esa sonda de aspiración nosotros la introducimos. Aquí, como veis, la compañera ha introducido la sonda en esa cánula y, como veis aquí en esta segunda foto, ha cerrado, ha apoyado sobre ese sistema que estaba abierto y ahora lo cierra para permitir que esa presión vaya a la puntita de la cánula. Ahí se está dando lugar esa aspiración. Para retirarlo, quitamos
o sea, soltamos, abrimos el sistema, retiramos y si queremos seguir respirando volvemos a cerrar. Y así para no lesionar la mucosa. Aquí, como vemos, cambio a una cánula nueva, ¿de acuerdo? Y ya lo conecto de nuevo a su respirador. La comprobación del balón también es importante, ¿de acuerdo? Normalmente depende del centro, pues os dirán que esté hinchado a un determinado volumen. Eso va a depender de la tolerancia del paciente, va a depender también de la cantidad de aire que estemos programando en el respirador. También hay veces que ese aire del ventilador, en vez de ir hacia los pulmones, va hacia la garganta, puede provocar un burbujeo, una sensación incómoda y ahí podemos también hinchar más el balón. La piel y el traqueostoma se limpia habitualmente una vez al día con una gasita con clorhexidina y se dejan esas gasas para evitar que haya lesiones de eco. Algo que también hay que comentar y que esto también debe estar y debe formar parte. Bueno, por ahora hasta aquí habríamos acabado, pues eso, esa parte más técnica de ese ventilador, cómo se pone de manera invasiva, ese tosedor, cómo se pone de manera invasiva, cómo se hace la aspiración, cómo es este proceso de estar conectado al respirador, poner el tosedor, aspirar las secreciones y volver a conectar. Y ahora hablamos de un tema, pues desde mi punto de vista, quizá de lo más importante que tenemos aspectos técnicos, que son los que hemos explicado hasta ahora, pero en esta enfermedad y en estas decisiones hay una parte muy humana también. Mucha gente se plantea, de acuerdo, sí, quiero la traqueotomía. ¿Y qué? ¿Qué pasa si, primero, me canso? Es decir, o esto no es lo que yo pensaba, o esto no es así como quiero vivir una vez ya hecha. Primero, siempre debemos actuar en función de los deseos del paciente. El concepto de calidad de vida como neumólogos, como médicos, debemos de aceptar que es muy personal, es decir, cada uno va a decidir qué es lo mejor para él, ¿de acuerdo? Y luego, también muchas veces debemos hablar muy claramente, muchas veces no, siempre hablamos muy claramente con la persona que se quiere o que se va a realizar la traqueotomía, porque legalmente, primero, si te hace la traqueotomía podemos hacer una retirada de soporte vital, ¿de acuerdo? Entonces, con una sedación de control de síntomas, puedes dejar de depender de una máquina. Igual que puedes decidir no volver a hacerte la diálisis nunca más, dejarte la pastilla de tensión, etcétera. También puedes decidir dejar de estar conectado a un respirador. ¿De acuerdo? Evidentemente, esto se hace en un ambiente controlado, con el control de síntomas, es decir, no notarás ni fatiga, ni dolor, ni molestias. ¿De acuerdo? Y se dará lugar esta retirada del soporte vital, entendiendo que la retirada del soporte vital conlleva el fallecimiento, pero siempre de una manera controlada, sin síntomas y acompañado en caso de que sí lo quieran. Y luego, también legalmente, ¿qué tenemos en España desde hace unos años? Y esto yo creo que es muy importante. Está la ley de prestación de ayuda a morir o la eutanasia, como se conoce más popularmente, por así decirlo. Y también es una herramienta que tienen estas personas que tienen este tipo de enfermedad de dejar de estar, si así lo desean, porque no va acorde a sus valores, a sus principios, a su situación de cómo entienden su vida y lo que es la calidad de vida para ellos. También es importante que en los centros seamos capaces de ayudar en esta fase o en estos puntos, ¿de acuerdo? Es muy importante, ¿de acuerdo? Aquí, o por lo menos en el Clínico de Valencia, o yo personalmente pienso que es una parte más de la enfermedad y que si estamos igualmente para manejar de manera invasiva, no invasiva, en todo el seguimiento, pues también debemos de estar en estos procesos y formar parte de ellos. Ya para finalizar, una última diapositiva de qué podemos llevarnos a casa. Básicamente, destacar el papel fundamental del neumólogo en el seguimiento de estas personas con esta enfermedad, básicamente porque seremos los encargados de manejar este tipo de aparatos, de programarlos, de detectar qué causas respiratorias están apareciendo, qué síntomas y cómo poner solución. Después, segundo, es muy importante ser capaces, sobre todo a la hora de plantear un manejo invasivo de esta enfermedad, ser capaces de establecer una comunicación muy clara con nuestros pacientes, ser capaces de transmitir la información de manera veraz y certera sobre lo que significa o lo que puede significar llevar una traqueotomía y que así la decisión de si sí o si no se alcance de una manera prudente.
La traqueotomía debe ser un procedimiento terapéutico más que se ofrezca a estos pacientes dentro de las guías de práctica clínica. Ya está, es decir, ya viene recogido. Lo que pasa es que a veces ciertos, digo en general en todo el mundo, hay médicos que si no consideran que esto es vida, no lo ofrecen. Y eso no debería ser así. Nadie tiene duda de quiero escuchar cuál es el último tratamiento oncológico que existe para esta enfermedad, pero la traqueotomía, pues hay gente que no la comenta porque opinan que eso no es vida y eso es una decisión personal de la persona que está padeciendo esta enfermedad. Sobre todo, ¿por qué? Porque la traqueotomía ha demostrado mejorar la supervivencia y ciertos componentes de la calidad de vida de estos pacientes. Así que nada, muchas gracias por haber estado en este taller. Ahora viene un ratito de preguntas y nada, encantado de haber participado aquí con Vital Aire y de formar parte del espacio ELA. Muchas gracias, Santos. Una explicación súper detallada y la verdad es que ha estado fenomenal. ¿Algún paciente, algún asistente que quiera hacer preguntas? Tenemos 15 minutos todavía, así que aprovechemos que tenemos aquí al doctor Ferrer y hagamos todas las preguntas precisas. Mientras va saliendo alguna pregunta, que me imagino, o espero que salga alguna, sí que creo que es importante que esta decisión es una decisión, o el tema de la traqueotomía, es una decisión, ahora voy, Esperanza, es una decisión que puede variar, hay que entender que puede variar durante el tiempo, es decir, yo dije hace 4 años o 3 años no quiero traqueotomía, o sí que la quiero, pero siempre debemos de aceptar los neumólogos o los especialistas que os tratamos que esta decisión va a variar y debe ser algo sobre lo que recibáis información. Sí que es vital, creo yo, para tomar la mejor decisión para vosotros posible es el que estéis informados, porque o a nosotros nos llegan ciertas, pacientes que vienen de otros centros o que vienen de otros momentos, los cuales nos dicen, pues me dijeron traqueotomía hace 1 año y medio al diagnóstico y yo dije que no. Pero nadie empleó el tiempo en explicarte pros, contras, es esto, enseñarte qué es, porque yo creo que muchas veces la decisión puede estar o puede cambiar básicamente por la desinformación. Eso para empezar. Y luego Esperanza con lo que decías, la tubuladura. La tubuladura, no sé si dices la del tosedor o la del respirador. Básicamente, si dices la del tosedor, básicamente hecho con agua, eso los compañeros de Vital Aire y Carlos a lo mejor me echan una mano. Sí, claro. Un circuito simple, eso se puede limpiar con agua y jabón, se deja secando al aire y ya está. Si no me equivoco, Carlos. Sí, o sea, sobre todo, pues eso, verificar si que hubiese entrado algo de mucosidad, pues sí que hay que hacer un lavado más profundo y con algún método de desinfección, ¿vale? De agua fría. Si no, entre uso y uso, pues lavarlo bien con agua y jabón y, como decía el doctor Ferrer, dejarlo secar para que no se quede ese tubo, en ese tubo nada de humedad. Y luego el filtro nunca hay que lavarlo. ¿Vale? O sea, el filtro bacteriológico, si entrase, hay mucosidad, ese filtro lo tenemos que tiene que ser desechado y cambiarse por otro. Gracias, Carlos. Perfecto. Pues luego tenemos también a Catalina, que ha levantado la mano. Adelante, Catalina, puede activar el micrófono y nos cuenta. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí, perfectamente. Yo soy hija de un enfermo de ELA que en 2019, hace ya 5 años, bueno, somos de la región de Murcia, y en 2019, hace ya 5 años, fuimos allí al Hospital Clínico de Valencia a hacer la traqueo. Sí. Entonces, yo, de momento, está fenomenal. La verdad es que ha cumplido ahora 88 años, porque le apareció la enfermedad ya mayor. Creo que pongo cara, me parece. Es posible. Quería hacer una pregunta. Allí, cuando salimos del hospital, entre las recomendaciones o la medicación que se le pautó eran inhaladores, Atroven y Bentoaldo, de manera diaria. Eso a día de hoy lo seguimos, pero la verdad es que no oigo en otros enfermos que eso es un tratamiento a mantener siempre, ¿no?
A ver, depende de lo que veis. Ya te digo que creo que sí que os pongo cara. Creo que alguna vez por correo hemos hablado de material que os tenían que llevar allí, me Sí, parece. sí. Entonces, el Ventolin y la Atroven se pone en circunstancias, pues bueno, se puede poner, que no hay ningún problema en ponerlo. Lo que veríamos en su momento, entiendo, aunque tendríamos que hablarlo o repasarlo, es que con eso posiblemente la saturación y el manejo de secreciones era mejor, o que en ese momento, a consecuencia de un ingreso por una neumonía, por una infección, a lo mejor eso le fue bien a tu padre. Ya te digo que no recuerdo mucho más Pero a priori no es un tratamiento que se suele mantener en el tiempo. No, depende. No, a priori no. También ya te digo que, por ejemplo, hay situaciones en las que hay pacientes con ELA, que no me acuerdo si tu padre lo era, había sido fumador, exfumador, o teníamos algo de un pulmón además patológico, o algún tipo de patología previa, que lo pusimos por eso. No me acuerdo sinceramente, no te sé. No era fumador, nada. Es lo que me quería confirmar con vosotros, que no es un tratamiento así, porque Ya. es verdad que aquí, como venimos de allí, yo creo que tampoco han hecho el intento de cambiar mucho. Ya. Seguimos Pues, con los inhaladores diariamente 2 o 3 veces. Tampoco sé si eso le perjudica o se no, puede... perjudicarle, a la vista de lo que nos has comentado, diría que no. De todas maneras, si quieres, como creo que todavía tienes nuestro contacto, escríbeme o escríbenos, lo reviso y te llamo, si te parece. Porque a lo mejor lo Vale, podemos quitar y tienes toda la razón del mundo, ¿eh? No lo sé. A lo mejor se puso de manera después de un ingreso y que cuando vinieseis aquí al cambio de cánula, valorar otra vez y se quedó ahí perdido y se quedó ahí arrastrado, a lo mejor también es eso y no lo sé. Es que allí solo estuvimos para la intervención, después ya no hemos vuelto. Por eso también me sonaba que creo que estuvisteis puntualmente para la traqueotomía y que lo otro lo hacen allí en Murcia y a lo mejor llevamos la idea de revalorar a los 3 meses o 2 meses cuando venís y a lo mejor se quedó colgado, sinceramente. A lo mejor es eso también, ¿eh? Tampoco... Pues llevamos 5 años, ya te digo. Así que... Escríbenos, como tendrás nuestro correo, si quieres, escríbenos, dime bien el sitio de tu padre y te lo reviso y lo vemos. Perfecto, muy bien, de acuerdo, muchas Gracias, gracias. Catalina, y recuerdos. Nada, gracias. Gracias, Catalina. Nos escribe también, levanta la mano, perdón, Miguel Ángel García. Adelante, Miguel Ángel. Hola de nuevo. Mira, es sobre el nebulizador. También tenía una duda sobre la ubicación del nebulizador. Nosotros lo estamos poniendo después del respirador va el filtro y después del filtro el nebulizador y ya todo el conducto. Mi duda es en el nebulizador si hace todo el trayecto del tubo, ¿puede que las gotas nebulizadas se condensen en el propio tubo y no lleguen a hacer el efecto que se espera? ¿O sería más correcto poner el nebulizador más cerca El del nebulizador lo que salga detrás del nebulizador o del sistema que tengáis en casa ha de estar por detrás del filtro, cánula de traqueotomía, gusanillo, nebulización y filtro detrás, no filtro entre el nebulizador y el gusanillo, no sé si me explico. Sí, y luego, eso sí, así lo ponemos. La cuestión es que hace todo el recorrido del tubo. Es decir, nosotros inmediatamente después del respirador ponemos el filtro y luego va todo el tubo al gusanillo y del gusanillo lleva la tráqueo. Entonces, mi duda es si se puede quedar condensada las gotas, las microgotas de la nebulización en el conducto. Podría ponerse más cercano a lo que es la traqueotomía. Segundo, las nebulizaciones, no sé qué dispositivo tendrás, pero debería tener la suficiente potencia como para que esa nube de medicación pues llegue completamente a la vía aérea. De todas maneras, si está conectado, si lo pones al mismo tiempo que el respirador y en ese momento va haciendo esas emboladas de aire, en teoría debería de llegar todo ahí. Se puede condensar como cualquier cosa o como cualquier situación que condense en ese tubo, si hay un exceso de humedad, etcétera. Santos, Carlos ha levantado la mano que a lo mejor nos puede ayudar también un poquito con esto. Sí, a ver, lo que es importante también es si el circuito lleva válvula, que lo que es el set de nebulización esté posterior a esa válvula. Es decir, tiene que estar, lo ideal sería que si lleva traqueotomía esté directamente después del gusanillo de la traqueotomía, estuviese ya conectado ahí con la pieza ante el nebulizador. Y entonces, luego ya el filtro humidificador en ese momento
no debería estar puesto, ni tanto antes ni como después, porque se podría obstruir tanto a la ida como a la venida de la medicación. Y ya digo, y la válvula también debería estar más cerca del equipo, o sea, es decir, válvula, después de la válvula directamente esa pieza en T y luego ya el gusanillo, ¿vale? Para que no, porque si ese filtro humidificador en el rato del aerosol no debería estar puesto en ningún sitio. Y siempre después de la válvula, más cercano al paciente, porque si no, volvería a entrar, la válvula también se podría obstruir y luego en la hora de la ventilación normal no funcionar correctamente. Vale, gracias, Carlos. Bueno, que no te he presentado, pero Carlos es uno de los fisioterapeutas que tenemos en Vitalera, así que bueno, pues también un experto que nos ayuda a resolver este tipo de problemas técnicos. Tenemos una pregunta en el chat de Alejandro que nos dice... Estoy leyéndola. Hola, Alejandro. Virginia iba a leerte, pero... Sí, adelante, Santos. Nada, a ver, lo de la PEG y la tráqueo es ligeramente distinto, ¿de acuerdo? Es verdad que con una PEG protegida, pues bueno, no hay mayor problema. Con una traqueotomía es ligeramente distinto. ¿Teóricamente podría hacerse? Pues teóricamente podría hacerse, pero ya te digo que es complejo porque un equipo que no debe mojarse, es decir, un equipo con el respirador que no debe mojarse. Un tubo que al final se puede soltar en algún momento y llenarse de agua. Se puede soltar también de la traqueotomía. No dejemos de pensar que esto se engancha, esto no enrosca, esto es un tubo, ¿de acuerdo?, de plástico sobre el que se pone ese gusanillo, ¿de acuerdo? Esto no lleva ningún tipo de rosca, ningún tipo de otro sistema. Entonces, ¿sería posible? Pues bueno, si se tiene todo eso controlado, pues sí. Pero sería bastante difícil y que podrían solucionar o podrían aparecer algunas complicaciones muy, muy graves. Es probable que no sé si también, no sé qué punto de movilidad también tienes. Es decir, no es lo mismo, lo hemos visto ahí una de las señoras en las que solo tiene una afectación vulvar y el resto físicamente se maneja solo, o si depende de una silla o tienes algún otro tipo de problema de movilidad. Entonces, yo no lo recomendaría, sinceramente. De acuerdo. Bueno, mientras nos quedan 3 minutitos, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechamos. Y mientras tanto, yo voy contando que, como decía al principio del taller, para los que se han incorporado más tarde, ahora al finalizar les enviaremos un correo electrónico con un pequeño formulario de valoración y ahí les indicaremos también el enlace para poder acceder a la grabación del taller, que estará disponible pues seguramente a partir de la semana que viene. Tenemos que editar alguna cosilla, pero a partir de la semana que viene ya podrán acceder por si quieren volver a verlo. Así que además ahí les daremos los enlaces a la información que tenemos en la web de interés que les puede resultar muy útil y bueno, pues tienen ahí toda la información en ese mail que recibirán. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Pues si no, vamos a ir cerrando el taller de hoy, dándole las gracias a Santos por dedicarnos este ratito y ayudarnos a entender un poco mejor algo que es bastante complicado. Este tema no es nada fácil, así que muchas gracias por aportarnos un poquito de luz. Y a nuestros pacientes por querer informarse, porque como bien decía Santos, es fundamental para poder tomar decisiones estar formado. Y esto es un pequeño paso para conseguirlo. Alejandro nos dice por aquí que inició la ELA en la zona vulvar, pero que todavía puede andar, que es el paciente que nos preguntaba acerca de bañarse en la piscina con la tráquea. A ver, Alejandro, esto como todo, sería individualizar mucho, o sea, sería individualizar tu caso específicamente. Como recomendación general y sobre todo atendiendo a la evolución habitual de la enfermedad y de cuándo la traqueotomía se suele realizar, sería complejo el hecho de bañarse incluso no indicado en una piscina, en una piscina por todo lo que conlleva alrededor de una persona aguantando un respirador, quiero decir,
Habrá casos en los que sí, y a lo mejor tú si mantienes cierto grado de movilidad y etcétera, pues podrías intentarlo, pero siempre sería una decisión muy individualizada. Todo lo que hemos visto de lo que conlleva una ventilación. Otra cosa es que no necesites el ventilador todo el día. Es decir, si tú necesitas el respirador solo por la noche, por ejemplo, si durante el día llevas una cánula fenestrada y un tapón, pues sí que podrías y te manejas tú, todavía puedes andar. Eso sería otra cosa. Otra cosa es la persona que depende 24 horas de un respirador. ¿De acuerdo? Esto sí que es un poquito distinto. Por eso te digo que habría que individualizar mucho el caso o la situación. De acuerdo. Amparo nos da las gracias. Gracias, Amparo, por venir, porque al final eso es clave, que los pacientes tengan voluntad de formarse y aprender para tomar decisiones con coherencia. Así que gracias a los pacientes por tomarse interés. Carmen nos da las gracias y nos dice que es enferma de ELA, pero que todavía come y respira por sí misma. Utiliza la BiPAP por las noches. Perfecto, Carmen, pues así eso. Estás informada de todo, muy bien. Genial, eso es básico. El conocer lo que sucede es fundamental para poder tomar decisiones prudentes o decisiones que uno considere correctas, pero atendiendo a toda la información posible. De todas formas, avanzamos eso, que haremos en los próximos meses más talleres que serán también impartidos por José Luis Díaz, nuestro psicólogo de referencia, que trabaja también en la unidad del clínico con Santos. Y a finales de año también tenemos previstos un par de talleres específicos sobre el tema de alimentación y demás, que bueno, pues ya les notificaremos, se lo enviaremos la información al correo electrónico y si no, como siempre, les recomendamos que estén pendientes de nuestra página web también, en donde ahí iremos publicando los futuros talleres que seguro que les son muy interesantes y muy útiles. Así que, bueno, pues estamos en hora. Si nadie quiere añadir nada más, vamos a ir cerrando. Gracias, Alejandro. Vamos a ir cerrando el taller por hoy y bueno, pues lo dicho, les emplazamos a que puedan volver a verlo a través del enlace que les enviaremos y sobre todo a que estén informados a través de nuestra web de los futuros talleres que vamos a ir haciendo y que les van a ser de mucha utilidad. Así que gracias y quiero aprovechar también para agradecer al personal de Vitaler que se ha conectado, que esto demuestra también el interés que tienen en formarse nuestros profesionales. Así que muchas gracias a todos por sacar un ratito esta tarde y acompañarnos al doctor Santos y a mí para aprender un poquito más.